¿Sabían que Ujú. hay una cosa que se llama arqueología de los medios? ¿Han escuchado hablar de la arqueología de los medios? Es un tema escondido que a mí me Uy. encanta. Entonces, por ejemplo, una de las que había era un tipo en bicicleta que se ponía un proyector acá atrás y una pantalla acá adelante. Y el tipo se iba por las calles en bicicleta proyectando publicidad. Y eso era de principio del siglo XX. Y no funcionó. Era muy encartoso, era muy complicado, Claro. pero así había un montón de apuestas muy diferentes al cine tradicional, a la televisión, y que se quedaron allá. Y eso lo estudia la arqueología de los medios. Uy, ni idea. Yo soy realizador de cine y televisión de la Universidad Ujú. Nacional y soy magíster en comunicación y medios también de la Nacho. Y me dedico a varias cosas, sobre todo digamos que el centro, digamos, de mi vida es como el audiovisual, el cine, es como a lo que me dedico principalmente. Pero desde el cine, desde el audiovisual, he tenido la posibilidad de desplegarme, digo yo, como mandar mis tentáculos pues a un Y... montón de lugares. Cuando yo quise estudiar cine, me decían, no, esa carrera es para ricos. No, usted estudia eso y eso no va para ningún lado, eso se quiebra. Y en un momento donde no había internet y ese era el panorama. Entonces parecía que solo los ricos podían estudiar audiovisual. Muy, pero muy buenas vibras. Bienvenidos a un episodio más de este su podcast historiográfico Más allá de los muros. Hoy, bueno, y tenemos un invitado especial también. Bueno, ya se enterarán un poco más de él ahorita en un momento. Antes, pues queremos agradecer a los nuevos suscriptores, las personas que pues nos han apoyado desde ese formato. Saben que pues ese es un podcast básicamente pues abierto a todo tipo de narración. También agradecemos por los comentarios, tuvimos comentarios muy positivos pues del podcast anterior que fue el tema de la muerte. Quedaron varias duditas ahí pendientes, pero pues ya más adelante trataremos de resolverlas. No, ahora sí, pues sin más preámbulos, quiero presentarles al profe. Profe, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contento yo de estar acá compartiendo con ustedes. Qué bacano. Nada, bueno, profe. No, nada, pues queremos como conocerlo un poco, saber pues un poco más de usted, obviamente. Entonces, no sé, profesor, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué hace? Bueno, a mí me conocen es como F-U. Pero mi nombre es Alexander Díaz, Luis Alexander Díaz. Yo soy realizador de cine y televisión de la Universidad Uh, Nacional y soy magíster en comunicación y medios también de la Nacho. Y me dedico a varias cosas, sobre todo digamos que el centro, digamos, de mi vida es como el audiovisual, el cine, es como a lo que me dedico principalmente. Pero desde el cine, desde el audiovisual, he tenido la posibilidad de desplegarme, digo yo, como mandar mis tentáculos pues a un y... montón de lugares. Sí. Ah, profe, pues eso está bien, me gusta el tema del cine. Y igual, digamos, me gustaría saber de pronto un poco más, profe, bueno, digamos en el ámbito académico, más o menos en qué partes ha estado, cómo se ha sentido en las clases, pues qué opina más o menos de ese tema. En la academia, yo resulté en la academia por azares y encontré que me gustaba mucho. Digamos que cuando acabé mi carrera de cine y televisión, lo que pasaba era que todo el mundo, pues, todo el mundo buscando trabajo, ¿no? Además que yo soy un chico del sur, Ujú. entonces, pues, las condiciones difíciles, no hay palanca, no hay nada, y todos mandando las hojas de vida como al mismo lado, ¿no? Como a Caracol, RCN, Canal Capital, pues eso era lo que a uno se le ocurría para hacer, ¿no? Recién graduado con su cartoncito debajo del brazo y no había trabajo en ningún lado, por supuesto, muy poco trabajo para tanto profesional, entonces duré un tiempo como ahí como esperando a ver qué hacer y un amigo en Soacha me dijo, ¿por qué no se viene sin empleo? Saludos a sin empleo, Alex Nostos, que también tiene un montón de apodos, a nosotros nos gustan los apodos. Eh, Ah. Él me dijo, ¿por qué no se viene a Soacha y me ayuda a mover el audiovisual de Soacha? Esa fue la invitación que él me hizo. Y dije, pues bueno, no tengo nada que hacer, pues cojo mi cicla y arranco y empiezo ahí a ver qué se puede hacer. Entonces empezamos como haciendo un cineclub, que era el Cineclub Sí. Sin Empleo, que se hacía en el parque de Soacha.
Y luego nos salió la oportunidad de hacer un diplomado en la Universidad de Cundinamarca, que lo llamamos el diplomado de formación audiovisual. Ahí empezamos, digamos, como ejercicio docente y luego de eso, bueno, pasó otra cosa, es que llegó una chica, una antropóloga, Natalie Granados, también que la saludo, y ella tenía que hacer un proyecto en la biblioteca Joaquín Piñeros Corpas, que es como la biblioteca principal de Soacha. Y entonces ella quería trabajar algo de apropiación del territorio desde su enfoque de antropología, pero con el tema audiovisual, pero ella no sabía audiovisual. Entonces llegó al diplomado buscando quién le pudiera apoyar. Y yo como no tenía nada que hacer, pues dije, pues yo le apoyo. Profe, yo cineasta. Pues a mí me en invitan Colombia, en a cualquier Bogotá. cosa y yo voy. Y entonces llegué allá y me entusiasmé mucho con el proyecto que ella estaba armando. Ella me había llamado para unas clases puntuales, pero me gustó tanto que me quedé todo el proceso. Y ahí nació un colectivo que se llamó Soacha en Imágenes, que es con el que he venido trabajando muchísimo tiempo en el municipio. Ha pasado mucha gente por ahí, pero digamos que eso tuvo su nacimiento ahí. Y en ese momento también, por procesos que estaban pasando en Soacha, que estaban tratando de reactivar un canal comunitario, un profesor que había en la Uniminuto de Soacha estaba necesitando un profesor de audiovisual. Entonces yo como estaba ya metido en todas estas vueltas, él me vio y dijo, ¿usted no le interesaría dar clases? Y yo dije, pues yo estoy sin trabajo, yo hago lo que sea. Y ahí terminé dando clases, entré a cubrir el último mesecito de un semestre, en 2013. Y pues lo hice, ahí logré solucionar como se pudo, al otro año seguí y me empecé a dar cuenta que la docencia era algo que me gustaba muchísimo. Nunca me lo había planteado como seriamente, yo había estado en procesos comunitarios de educación popular, se llama eso, Sí. pero no me había imaginado formalmente eso. Y desde ahí empecé a ser docente y me di cuenta del montón de cosas tan bacanas que se puede hacer desde la docencia. Tristemente es un papel muy menospreciado en la sociedad, el papel del docente, porque es muy mal pago, tiene muy malas condiciones, es muy menospreciado, pero la cantidad de cosas que uno puede hacer de ahí es impresionante, todo lo que se puede hacer. Entonces me encanta la docencia. Pues es que acá el podcast antepasado, pues vinieron también mis amigos que ellos son docentes, son licenciados también en filosofía, y pues ellos sí dejaron más como una visión de que, claro, sí, ellos decían lo mismo, que se puede hacer mucho en el aula, que realmente el proceso pedagógico y, digamos, social que se puede hacer en el aula es bonito, pero hay mucha restricción. Entonces ellos se quejaban mucho como de que la restricción, no están como muy contentos en el tema de la docencia por lo mismo, porque hay mucha burocracia, porque a veces los mismos estudiantes dañan al profe en términos de que no le generan como el ambiente, como que venga, quiero aprender, enséñeme, sino pues es como más el rechazo ¿yo qué hago acá? Porque vengo a estas clases y en fin. Pero pues también siento yo que como profe pues uno tiene que motivar a su estudiante, ¿no? Y pues saberle, digamos, entrar y tocar como esas emociones para que ellos también se animen a aprender. Quería saber... Lo que pasa es que es un eslabón de cosas, ¿no? Porque digamos que uno como docente le puede echar la culpa a los estudiantes, que es que no se motivan, es que no hacen, y esa es una opción. La otra opción es echarle la opción a la institución. ¿Cierto? Es que esta institución no me permite, no hace, o incluso podemos irnos más arriba, ¿no? Es que las políticas de educación en este país, y todo eso es cierto. Todo eso es cierto. El tema es que también todos tenemos una pequeña responsabilidad frente a eso, los docentes también. Tampoco es que los docentes sean pues perfectos, también tenemos muchas cosas que mejorar. Entonces, el problema de la docencia para mí es que es multifactorial el problema. ¿Sí? Hay un problema con los estudiantes, evidentemente, pero no es solo de los estudiantes, porque es que los chicos, por lo menos con los que yo trabajaba, eran chicos que salían de colegios distritales donde ya de por sí la educación era deficiente, porque hay pocos recursos, porque los docentes están en malas condiciones, porque no tienen el apoyo de sus familias, también qué importante es en el proceso educativo la familia que está detrás del estudiante, y sobre eso el docente no tiene control. Y llega el estudiante, entonces para uno el problema es el estudiante, para el estudiante el problema es el profesor, pero el profesor también está atado a las condiciones que le dan la institución en la que se encuentra, entonces pelea con la institución.
Y la institución, pues el problema es que también está atada a las políticas nacionales, entonces esto se vuelve un problema muy complejo, ¿sí? Eso es verdad. Sí, sí, profe, pues lastimosamente es así, pero pues igual lo que usted dice, hay algo se hace, pues tengo un profe que ya como es como contrabandear se hace una especie de contrabando por debajo de esa burocracia y pues poder hacer algo desde ahí, digamos, motivar a las personas de pronto a aprender y a enseñarles cositas. Eh, Profe, pues tengo entendido por ahí, le estoy chismoseando su Facebook. Qué boleta. Que hay muchas cosas chistosas. Pero hablando acá de lo serio, profe, por ahí vi que tiene un proyecto, digamos, allá en Soacha también en términos de lo audiovisual, más como en términos de eso de que usted pues quiere enseñar y demás. Entonces sí quisiera saber un poquito más a fondo de qué se trata o qué es realmente lo que quiere o a qué o qué está proyectado básicamente eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, Escuela Audiovisual se llama. Se llama así. Se llama Sí Escuela Audiovisual. Bueno, realmente el sí es, claro, es la afirmación, ¿no? Sí podemos aprender audiovisual, pero viene de Swatcha en Imágenes, que era el colectivo con el que trabajamos, son como las iniciales de Swatcha en Imágenes, y es una escuela audiovisual que proponemos porque, bueno, yo dejé la docencia universitaria el año pasado, por lo menos en la universidad donde estaba trabajando, y en Soacha siento que hacen falta espacios donde se pueda aprender audiovisual. Soacha es un municipio muy grande y hay pocos o casi ningún sitio donde se dediquen a dictar audiovisual. Yo lo hacía desde la universidad, ahora ya no estoy allí, pero además también hay muchas personas que quieren aprender audiovisual, pero no quieren entrar a hacer toda una carrera para aprender a hacer audiovisual. Acá como por comunicación social y sí, o cursitos básicos de audiovisual. Ahí está el tema, lo que queremos un poco es apuntarle a cursos que sean accesibles, que estén en el territorio, porque es que en Soacha el tema es que alguien quiere aprender audiovisual, entonces le toca pegarse el viaje hasta Bogotá, ¿cierto? Para poder ver cualquier curso. Eso tampoco, en términos de tiempo, en términos económicos, tampoco funciona. Sí. Entonces queríamos hacer esa propuesta y estamos montando esta escuela. Es un experimento donde mezclamos todas las posibilidades de Internet, todas las posibilidades de la educación virtual, pero con un enfoque territorial que nos permita también una cercanía, que nos permita aprovechar también lo presencial. Y la idea es poder incidir en aspectos particulares que el movimiento audiovisual de Soacha creemos que necesita. Entonces, si vemos que el movimiento audiovisual de Soacha, por ejemplo, estamos colgados en el tema de sonido, montemos un curso de sonido, venga la gente, aprende de sonido y saque sus audiovisuales con mejor sonido. O si hay alguien que quiere hasta ahora, perdón, o estoy tumbando el set, si alguien quiere aprender hasta ahora, empezar a aprender el audiovisual, pues que tenga un espacio donde pueda ver si le gusta o no. Por ejemplo, tenemos ahorita estudiantes de colegio, están hasta ahora saliendo del colegio y ellos dicen, pues me llama la atención, pero pues yo no sé, todos hemos pasado por ese momento, ¿no? De salir del colegio y no, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Y hay una presión, ¿no? Elija carrera, o entra a trabajar. Estudia o trabaja, sí, pero yo acá no mantengo vagos, me decían. Exacto. Entonces, a mí me hubiera encantado tener la posibilidad de ver un pequeño cursito de audiovisual para ver si era lo que me gustaba o no. Sí. Entonces, esa es un poco la idea de la propuesta de la escuela. Pues está chévere, profe. Yo, bueno, pues a tema personal, yo sí lo que he aprendido es así muy empíricamente, o sea, todo esto es empírico. Yo creo que es más como ensayo-error y aprendizaje. Entonces yo sí, pues le contaba ahorita detrás de cámaras, era que pues yo inicié fue en proyectos de la universidad, en proyectos pedagógicos, mostrar videos de qué era lo que queríamos hacer pues de forma educativa y demás en la universidad. Y aprendí a editar y ya después aprendí a grabar, ya después pues, empecé más a hacer es como puro YouTube y pura, sí, como puros, ¿cómo se llaman estos? Se me olvidó. Como sí, los videitos que salen en YouTube para aprender. Ok, sí, tutoriales. Tutoriales, sí, claro. Tutoriales de YouTube y demás, pero pues ahí con el ensayo he aprendido y pues ahí voy. Pero vea, incluso yo llevo más de 10 años ya de profesional, ¿no? Y en el audiovisual, pues mucho más tiempo, obviamente. Pero todavía hoy en día yo me valgo de tutoriales. ¿Sí? O sea, porque nadie se las sabe todas. También a veces, yo no sé, a veces uno pone también como en un pedestal a la gente con sus conocimientos y nadie se las sabe todas.
Digamos que yo valoro mucho también el aprendizaje empírico. Yo no creo que, yo estoy de acuerdo con un pintor español que decía que nadie es autodidacta. Él dice que nadie es autodidacta y yo estoy de acuerdo porque ningún conocimiento que aprendamos nos lo inventamos nosotros. Eso sería ser autodidacta, que todo yo me lo aprendí solito, ¿no? Uno Solo. ¿Y no? leyó el libro de alguien, vio el tutorial de alguien o Ujú. fue a una clase de alguien y ahí aprendió. Pero esa forma de autogestionarse el conocimiento es totalmente válida, además porque no todo el mundo quiere ser, no sé, Orson Welles, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, no. A veces lo único, y más hoy en día, lo único que queremos es aprender a hacer un video porque tenemos necesidad de contar algo, ¿no? Eso es, yo veo el audiovisual como un derecho. O sea, bueno, yo no creo en los derechos tanto en ese discurso occidental de los Político, derechos, ajá. pero si lo equiparamos un poco, veo el audiovisual como una especie de derecho. Creo que todos tenemos derecho a aprender a hacer audiovisual y creo que por ahí se ha ido gran parte de mi trabajo en poder brindarle esa herramienta, ese conocimiento a más personas, porque a mí mismo me lo negaron en algún momento, ¿no? Cuando yo quise estudiar cine, me decían, no, esa carrera es para ricos, no, usted estudia eso y eso no va para ningún lado, eso se quiebra, y en un momento donde no había internet y ese era el panorama. Entonces parecía que solo los ricos podían estudiar audiovisual. Entonces eso nos ha llevado mucho a la gente que trabajamos el tema de cine comunitario a empoderar a la gente del audiovisual porque sí creemos que hoy en día más que nunca todo el mundo necesita y tiene el derecho de poder coger una cámara y contar algo. Eso es fundamental. Vea. Profe, yo tengo acá una sección que se llama ¿Sabías qué? Entonces quisiera de pronto que nos botara un dato curioso, un ¿sabías qué del audiovisual? Así que se le venga a la cabeza. Uy, un Como, sabías que el ¿sabías audiovisual. por ejemplo, a mí me pasa editar un video de una hora conlleva 24 horas de edición? Que todo el mundo piensa que es grabo, monto y ya está, lo subo a YouTube y ya está. No, esto es un, digamos, a mí personalmente son 24 horas más o menos que yo me gasto editando un video de una hora. Entonces, ese es como mi sabías qué. Entonces, no sé, este profe cuál tenga por ahí. Uy, un sabías que, bueno, eh, a mí, bueno, una cosa que me llama la atención del audiovisual tiene que ver con la historia del audiovisual. ¿Sabían que Ujú. hay una cosa que se llama arqueología de los medios? ¿Han escuchado hablar de la arqueología de los medios? Es un tema escondido que a mí me Uy, encanta. sí, no. La arqueología de los medios y específicamente en el audiovisual estudia cómo fueron esos primeros tiempos donde los medios que hoy en día consideramos los medios masivos empezaron a surgir. ¿Cómo era eso? Porque, digamos, los medios han evolucionado de una manera que hoy en día tenemos lo que tenemos, conocemos lo que conocemos. Ujú. Pero hay un montón de inventos, de apuestas que se quedaron en la historia que no prosperaron en su momento, incluso algunos que han resurgido. Entonces, la arqueología de los medios, por ejemplo, estudia cómo fue cuando recién salió el cine. El cine al principio, ¿qué era? Era una cámara que podía tomar varias fotos por segundo y que luego usted Lo proyectaba eso y reproducía. ahí quedaba el movimiento. Pero no habían salas de Mm. cine, nunca nadie había hecho una película, entonces nadie sabía qué hacer con eso. ¿Sí? El cine como hoy en día lo entendemos no existía. Entonces hicieron muchas apuestas diferentes. Entonces, por ejemplo, una de las que había era un tipo en bicicleta que se ponía un proyector acá atrás y una pantalla acá adelante, y el tipo se iba por las calles en bicicleta proyectando publicidad. Y eso era de principio del siglo XX y no funcionó. Era muy encartoso, era muy complicado, Claro. pero así había un montón de apuestas muy diferentes al cine tradicional, a la televisión y que se quedaron allá. Y eso lo estudia la arqueología de los medios. Uy, vea, ¿sabían que existe la arqueología de los medios? Yo no sabía, profesor, ahora me entero. Oiga, suena chévere. Profe, ya que ahorita hablábamos sobre el tema precisamente del audiovisual, yo creo que ahorita en este mundo actual, el que no sepa, digamos así, hacer un video o tomar una foto, pues digamos como que ya está desactualizado, por decirlo de alguna forma. Entonces casi siempre se critica el término digamos, el contenido que uno encuentra en Internet, y que en la mayoría del contenido es como contenido basura, pero es lo que más entretiene. Entonces, no sé, profe, me gustaría de pronto, usted si tiene alguna postura referente a eso, o qué se podría hacer de pronto, sí, pienso yo, o sea, para mí yo creo que una de las soluciones es precisamente saber del audiovisual, pero también saber un poco más de temas de la actualidad, de cómo se encuentra el país, de, bueno, ser un poco más crítico en esos aspectos
Pero pues algo que decía, digamos, este loco Jefferson Cosio que me llamó la atención es que el loco decía, miren, yo hago un video haciéndole bromas a mi hermana y me gano 15 millones, pero yo hice un video en esto de ayudas comunitarias y me gané 3 millones. Entonces el problema es del que hace los videos y los reproduce o del que consume ese tipo de contenido, que es la crítica que se hacía siempre de que el problema es más del influencer o de la persona, bueno, influencer entre comillas, o de la persona que hace contenido y no del que lo ve. Entonces, no sé, profe, para mí creo que una de las formas de pronto de hacer crítica y precisamente hacer ese cambio, pues es también desde lo audiovisual, desde el mismo medio. Y ya que usted, profe, tiene pronto un poco más de experiencia, obviamente, en eso que yo, pues me gustaría saber su postura frente a eso. Eso es muy complejo, vea, se lo voy a poner en términos marxistas, a ver. Eso ya se puso pesado. O sea, porque esto tiene que ver con los medios de producción. Yo no soy marxista, No, sí, pero sí. admiro mucho el marxismo. Yo soy más de la línea anarquista, pero creo que hay mucho que aprenderle del marxismo, sin comerlo entero. Pero ¿qué pasa? Es como si dijéramos la explotación laboral. ¿Es culpa de mi jefe que me contrató y me tiene estas condiciones o es culpa mía por dejarme contratar de esta manera? Y pues realmente no podemos echar la culpa ni al empleado ni al jefe como tal, como individuos, porque ellos están inmersos en un sistema que tiene unos problemas estructurales. Y ese es el tema, es un problema estructural. Las condiciones hacen, digamos que esto es como una retroalimentación. Las acciones de muchos individuos afectan cómo la estructura se va moviendo, pero a la vez la estructura impulsa a los individuos a moverse de cierta manera. Y en esa tensión yo creo que se mueve un poco la historia. Entonces, digamos, en este ecosistema mediático, en este mundo digital en el que hoy en día vivimos, pasa algo similar. Lo que vende efectivamente en Internet, lo más fácil de consumir son los videos muy sencillos, muy básicos, con contenido no necesariamente que esté mal investigado o que sea negativo, simplemente contenido que sea fácil de consumir. Sí. Y pues por supuesto el contenido que es falso o que es de solo entretenimiento, pues es muy fácil de consumir, entonces tiende a moverse mucho más. Esto porque detrás de todo esto solo hay la búsqueda del dinero, es un problema estructural. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con Jefferson Cosio? Pues él dice, no, yo me gano 3 millones haciendo un video de enfoque social y 15 millones haciéndole una broma a mi hermana, pues yo hago los de la broma. Pues porque su objetivo no es tener una incidencia social, sino ganar plata. Entonces, pues obviamente si mi objetivo es ganar plata, pues voy a hacer ese tipo de contenidos. Pero si mi objetivo es otro, voy a tener que luchar contra la corriente, contra un sistema estructural. Y ahí está también la convicción de cada quien. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Pues si solo quiero ganar plata, hay muchas maneras, legales e ilegales, de hacer plata. Mucha plata, muy fácil. Pero ¿hasta dónde va mi compromiso con ciertos principios que tengo? Entonces, evidentemente sí, a mí en lo personal, los videos que más éxito han tenido de los que yo hago para internet, el video que más ha tenido éxito fue un video que me demoré menos de 5 minutos haciéndolo. Fue un chiste tonto que se me ocurrió con Vicky Dávila cuando le decía a Badulaque a este tipo, ya me olvidó, el asesor de comunicaciones de Duque. Entonces yo la vi a ella ya tratando mal al tipo, no, Badulaque, no sé qué, y ta, ta, ta. Y yo, uy, eso parece la canción de Baracunátana, ¿no? Entonces la puse a cantar Baracunátana. Y no fue sino 5 minuticos, descargar 2 videos, unirlos en el programa, volverlo a subir, y no he tenido un video tan viral como ese. Ahora, el video tenía una crítica política, pero yo pensaba, carajo, yo a veces me demoro meses, hasta años investigando un proyecto, pensándomelo, cómo hacerlo, y no tiene tanto éxito como este. Entonces me dejó mucho pensando en eso que usted comenta, pero me he dado cuenta con el tiempo que pues no le puedo pedir otra cosa a las redes. O sea, yo no puedo pedir que sea viral mi documental de 1 hora y media que me demoré 6 años haciendo, porque pues no es lo que la gente está buscando rápidamente para consumir. Y eso nos genera retos. Si queremos romper eso, pues tenemos que pensar, porque tampoco se trata de decir, no, esto funciona así, entonces pues hagamos videos molestando a mi hermana y nada más. No, se han generado retos sobre cómo poder romper también estos algoritmos, cómo romper también esas tendencias que la gente promueve de formas originales.
No es lo ideal, no es el mundo bonito que soñamos, pues no, pero pues es el mundo que tenemos. Pues yo lo pensaba, profe, es el tema de hacer resistencia. O sea, para mí eso es una especie de hacer resistencia, porque muchas personas me lo han dicho, parce, no se ponga con esos temas tan profundos, tan filosóficos, que a veces uno ve esos videos que me lo han dicho y llego a los 10 minutos, 15 y ya me aburro. No tanto que se aburra no por la charla, sino porque para la mayoría de personas pues es un tema que de pronto dicen como, que este man ya se puso muy profundo, sí, y demás. Pero entonces yo digo, pues también es como de insistir y hacer resistencia. Si precisamente uno está en contra de pronto de ese contenido, entre comillas, basura, que pues obviamente el profe lo que dice, según el proyecto que tenga la persona, ya pues otro aspecto ahí uno lo piensa desde otro lado. Pero sí es como eso, como no insistir y pues igual al final del día es hacer lo que a uno le gusta y lo que uno piense que está, pues más que bien, es como si como ese gusto y esa pasión por lo que uno hace. Profe, pues pensaba un poquito ahorita y es el tema de, pues, ¿por qué del cine? O por qué, mejor dicho, me devuelvo un poquito, ¿por qué el cine? ¿Por qué escoger estudiar cine? Todavía me lo pregunto. Porque es que, o sea, pues no sé, para mí yo conozco muchísima gente y son muy pocos, o de hecho es la primera persona que yo conozco que haya estudiado eso, pero la verdad, conozco que han estudiado como más el tema de ser camarógrafos, como de el audiovisual, desde lo que está detrás de la escena, pero más que cine, digamos, en sí, no, es la primera persona que conozco, profe. Entonces sí me gustaría como saber por qué escoger o de dónde nace ese gusto por estudiar cine, pues en un país como ese y en un contexto como este. Pues digamos que yo, o sea, yo no tengo muy claro de dónde me viene como la pasión por el cine. Yo sé que cuando era muy pequeño mis papás tuvieron una videotienda, de esas que Mm, hace mucho tiempo, ¿no? Que se alquilaba el VHS, el que Betamax. uno iba y las películas estaban así en la pared, los que yo no escogía de esta, y uno tenía, creo que eran 2 días para verla y después iba y la devolvía. Sí, Ajá, sí, y sí, yo me acuerdo. también había en ese tiempo, también de pronto usted tenía unos cuartos donde había un televisor y de pronto no quería llevar la película, sino Y uno verla la ahí, podía ver ahí, sí, sí, un sí. cine chiquitico. Entonces mis papás tuvieron, cuando yo era pequeño, un negocio de esos y ahí yo creo que empecé a ver muchísimas películas, obviamente. Yo recuerdo mucho que cuando era pequeño mi favorita era King Kong, la versión de 1933. Yo no sé por qué yo vi eso, pero lo vi. Y bueno, otro montón de cosas. Entonces, desde muy pequeño eso me forjó una relación con el cine. Mm, Pero después, pues nada, o sea, eso fue cuando yo tenía unos 4 o 5 años y ellos no tuvieron tampoco tanto tiempo ese negocio. Yo después seguí estudiando y como que, bueno, en mis rollos exploraba por aquí, por allá, que la música, que el ejercicio, que esto, lo otro, me gustaban muchas cosas, pero cine por ningún lado llegaba ni a mi barrio, ni a mi colegio, ni, o sea, eso era una cosa como, por mucho que le pusieran a usted una película en una clase, ¿no? el Rey León. Ah, me Sí, ponían era el Rey León, como esas peliculitas así. de hecho, el ir a cine como tal, yo la primera vez que fui a cine tendría unos 10 años quizás, porque no estaba, digamos, dentro de las posibilidades en mi familia, sino fue otra gente la que me invitó, la primera vez que yo vi una pantalla gigante. Entonces, yo tenía una visión de que el cine era una cosa lejanísima de otro lado. Ujú. Y cuando ya iba a salir yo a estudiar, bueno, hay otra historia metida. Yo salí a estudiar un poco chico, yo salí a estudiar. Yo me gradué Del bachillerato. del bachillerato, yo me gradué a los 14 años. A Uf. los 13 años, a los 14 años, o sea, cuando estaba en décimo me pasaron a mitad de año a 11. Y para mí eso fue un choque porque realmente yo siempre he sido como un poco distraído y alejado, como que no suelo tener los pies en la tierra. Entonces como que yo estudiaba, yo iba a estudiar porque pues me habían puesto a estudiar y era lo que yo hacía todos los días, entonces yo me imaginaba que yo iba a estudiar toda la vida en el colegio. Me imaginaba de viejito Mm, todavía yendo al colegio, yo ay, no pensaba en el momento de salir. sí, sí, Y sí. entonces cuando llegué a 11 y me empiezan a decir, claro, primero me dijeron, no, ¿qué pasa a 11? Bueno, pues paso a 11, porque ni siquiera me consultaron, fue como, se va para el salón de 11. Fue terrible dejar a mis compañeros y llegar a un grupo que no conocía, eso fue feo. Pero además también me empiezan a decir, no, es que tiene que presentar el ICFES y tiene que ver qué universidad va a elegir, qué carrera va a elegir, y yo nunca había pensado en nada de eso, Claro, es un seriamente. cambio
Entonces, Brusco, o sea, yo es muy empecé, claro, brusco. fue brusquísimo. Y yo empecé como a echar mano de lo que veía en el colegio. Entonces yo decía, bueno, a ver, ¿qué me gusta? La matemática me gustan, la filosofía, me encanta la filosofía, me gusta Y, mucho, entonces filosofía puede ser, la música me ha gustado, podría ser que algo de música. Entonces yo estaba ahí, me encantaba la física también, entonces la física fue otra de mis opciones. Pero en esos procesos donde llevan a los chicos a ver qué pueden estudiar, una vez nos llevaron a la Nacho y había una mesa ahí con todas las tarjeticas de las carreras que se podían estudiar y yo vi ahí cine y televisión. Cine y televisión se puede estudiar, de verdad se puede estudiar, porque para mí el cine era algo que hacían en Estados Unidos. Ujú. Todas las películas que yo había visto eran gringas, de cine colombiano uno no sabía nada porque había muy mala distribución. Sí. Entonces yo dije, de verdad, acá en Colombia hacen cine, además uno lo puede estudiar, de ahí para adelante ya me arruiné hasta el día de hoy. Ah. Hasta el día de hoy me quedé con el cine. Afortunadamente el cine me ha permitido volver a esos otros amores, ¿no? Volver a la música, volver a la filosofía, Ujú. a la ciencia. Pero sí, desde ese día nunca quise hacer otra cosa y costó mucho, costó mucho. Yo, como les digo, salí de 14 años, pero yo a la carrera entré a los 18 años. Entonces, de los 14 a los 18 lo que hice fue trabajar y me iba a las bibliotecas a buscar libros de cine, me iba a cineclubes a ver películas. Por eso yo valoro mucho el conocimiento empírico, porque así yo Ujú. empecé. Y yo pedía una camarita, en ese tiempo cámaras de video era muy difícil encontrar, entonces había unas cámaras fotográficas que empezaban a tener algo de video, yo pedía una cámara de esas prestadas y me armaba un guioncito y le decía a unos vecinos, venga, hacemos acá esto y experimentaba tratando de hacerlo. Eh, Pero fueron muchos años donde me presenté muchas veces a la Nacho y no pasaba. Incluso dejé de presentarme. Yo me presenté 3 veces, a los 14 y a los 15 me presenté 2 veces. Y ya ahí me dediqué como a trabajar en lo que me salía, porque además nadie me daba trabajo porque era menor de edad. claro. Entonces, y a los 18 ya me dijeron, ¿por qué no se vuelve a presentar? Volverme a presentar, a ver qué pasa. Y Y pasé pasó. por fin. Porque además entrar a cine es muy difícil, porque se presenta mucha gente y pasan muy poquitos y ahí está la prueba general, la prueba específica y una entrevista. Entonces, de pronto por eso es que no ha conocido mucha gente que haya estudiado cine. Ah, entiendo. Ve, uy, pero curioso, profe. Y bueno, llegamos a otra sección, profe, que se llama Un shot y me confieso. Así que, Uy, profe, tómese ese shot fuerte. porque le va a hacer preguntas fuertes. No mentiras, profe, Yo son no dos tengo nada que confesar. No, dos preguntitas, profe, que de hecho me causaron curiosidad ahorita y es, una, pues, ¿cuál es su director favorito y por qué? Y la segunda, bueno, en este, pues obviamente creo yo que me imagino, no sé, desde mi punto, creo que sea alguien extranjero, pero nos haría saber un extranjero y de pronto un colombiano. Ok, Y dos, ¿cuál es su película favorita y por qué? ok. Son datos No, así esa curiosos, está pero bien, esa la está tengo muy clara, tranquila. ¿no? La tengo muy clara. Que no Bueno, es diga. difícil hablar de un director favorito, creo yo, cuando uno ya ha estado tanto tiempo metido en el mundo del cine. Ujú, Porque pues ya uno ve muchísimas cosas muy buenas y es difícil objetivamente decir tal director me parece el mejor. Decir que un director es el mejor me parece que no cabe en ningún lado, cuando ya ujú. uno está metido en esto, porque uno entiende que simplemente son apuestas diferentes. Pero sí es cierto que uno le tiene cariño a ciertos directores por diversos motivos. En mi caso, mi director favorito es Akira Kurosawa, que es un japonés. Yo adoro a Akira Kurosawa, me parece como el gran humanista en el cine, es como el Dostoyevsky, de hecho incluso adaptó una novela de Dostoyevsky, el idiota, en Mm, el cine. Me parece que trabaja con mucha profundidad el alma del ser humano desde su contexto de Japón, pero además equilibrando muy bien toda esa sustancia japonesa con una perspectiva también occidental, que a él se lo criticaron mucho en su tiempo, decían que era muy occidental. Él adaptó varias obras de William Shakespeare, le gustaba mucho la cultura occidental. ujú. Pero él es mi director favorito y mi película favorita es de él, se llama Ah, Sueños de Akira Kurosawa. Yo creo que sin duda es uno de los mejores directores de la historia del cine,
pero la razón por la cual yo amo mucho su trabajo es porque para mí él fue el que me abrió realmente la mirada a qué era realmente el cine. Porque como les digo, yo lo que veía de pequeño eran las películas que todos vemos, ¿no? Lo que pasan en Caracol, a mí me encantaba Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, Rambo, Terminator, sí, todo eso. ¿Verdad? Las películas de terror, obviamente, Chucky, Freddy Krueger, todo eso. Y eso era lo que yo conocía del cine. Y cuando empecé a interesarme, yo dije, quiero estudiar cine, empecé a ir a la Biblioteca del Tintal, que adoro, amo mucho esa biblioteca y le debo mucho. Allá era donde iba a buscar libros y allá hacían un cineclub y hicieron un ciclo de Kurosawa. Y la primera película que yo me acuerdo que vi de él fue Sueños y a mí me dejó maravillado porque Sueños de Akira Kurosawa es una película que dura como hora y media, pero está compuesta de varios relatos cortos. Una película que se llama episódica. Entonces son como varios cortometrajes. Pareciera que no tienen relación cada uno con otro, parecen historias independientes, pero cuando uno ve toda la película uno dice, sí hay algo general que me están contando. Y los sueños son precisamente esos sueños que él tenía y que los adaptó al cine y uno desde el principio hasta el final no está como viendo unas imágenes maravillosas. Hay un sueño hermoso donde él sueña que es un pintor que se mete en los cuadros de Van Gogh y empieza a recorrer los cuadros de Van Gogh y en un momento se encuentra con Van Gogh pintando y yo ver a ese man allá recorriendo esos cuadros o cuando los zorros salen a hacer sus bodas, entonces uno ve estos seres mitológicos haciendo su ritual y un niño que está viendo algo prohibido o cuando muestra el fin del mundo, que estalla las plantas nucleares de Japón. Todos esos cuadros para mí era como, uff, yo no tenía ni idea que esto se pudiera hacer con el cine. O sea, esto es otra cosa que yo nunca había visto. Y eso hizo que yo le cogiera mucho cariño a esa película y a ese director, porque me mostró que era mucho más, el cine era mucho más de lo que yo había pensado. Entonces, eso es mi director favorito a nivel mundial. Profe, pero perdón, interrumpirla un poquito. ¿Eso fue cuando ya estaba estudiando cine, cuando vio esa película? Antes de entrar a estudiar cine, porque lo que le cuento, yo no lograba entrar a la Nacho y pues las pocas escuelas que habían eran muy costosas, yo no tenía el dinero para pagarlas, entonces mi opción fue trabaje y en mis tiempos libres me dio en la biblioteca a estudiar todo lo que pudiera de cine. Eso fue lo que... Ya eres el colombiano, profe. También lo tengo clarísimo. Y lo mismo, no puedo decir que sea la mejor directora, pero para mí es de las mejores y le tengo mucho cariño, Marta Rodríguez. Marta Rodríguez es directora, pero ya está más enfocado al documental. Y digamos, si bien hay muchos directores que yo podría reseñar, digamos, por ejemplo, el trabajo de Ciro Guerra me parece admirable en lo que ha hecho en sus películas. Sergio Cabrera, por supuesto. Incluso de tiempos anteriores, ¿no? Mayor, los Luis Ospina son fundamentales. Incluso si nos vamos más atrás, el legado tan importante de los Di Domenico, de los Acevedo. Pero a mí me parece muy valioso el trabajo de Marta Rodríguez porque ella se atrevió también a ver el cine desde otra perspectiva, no solo de contar grandes historias de ficción, sino de usar el cine como una herramienta de transformar las realidades del país. Y además de enseñarle también, ella fue para mí una persona clave en eso en Colombia, empezar no solo a hacer las películas ella, sino enseñarle también a los pueblos indígenas, a las poblaciones con las que trabajaba, a que ellos mismos hicieran sus películas. Porque un poco la filosofía es, pues que no hablen por ustedes, ¿no? Que ustedes cojan las herramientas y ustedes hablen. Y los trabajos de ella han sido maravillosos. Ella ha trabajado con todo tipo de poblaciones, con mujeres, con campesinos, poblaciones negras, poblaciones indígenas, ha arriesgado su vida. Es una mujer que ya acabó de cumplir 90 años y sigue sacando películas. Es impresionante. ¿Y alguna película, profe, ya sí recomendada? Pues es que, a ver, obligatoria Chircales, que es el primer documental de ella y que es uno de los documentales más importantes, tanto en la historia del cine colombiano como en la historia del documental latinoamericano, es clave, Chircales. Pero también hay muchas, o sea, por ejemplo, La Memoria Viva, Amor, Mujeres y Flores, donde habla del trabajo de las mujeres en las condiciones laborales en el trabajo de Flores. Una que me marcó muchísimo de las más recientes, la Sinfónica de los Andes.
Esa película la vi en la Cinemateca y lloré 3 veces, 4 veces viendo esa película. Muy dura, muy bonita. Profe, ¿y esas películas se consiguen así como fácil o de pronto así, digamos, tocar a la Cinemateca o como a esos espacios que... Eso es una cosa que a mí Porque es que da me molesta rabia, mucho del sí. cine nacional y del cine en general. Es muy difícil acceder a la cultura. Mm, Hoy en día las plataformas tienen como este monopolio, entonces, bueno, es barato pagar una plataforma, pero uno encuentra ahí siempre lo mismo. Y sí, para ver cosas, por ejemplo, colombianas es súper es difícil. difícil. Yo no entiendo por qué acá les cuesta tanto hacer buenos circuitos de distribución. También siento que los productores amarran las películas y no las permiten a la gente. Digamos, yo la mayor parte de mi trabajo lo he hecho Creative Commons. Y yo no digo que mi trabajo sea el mejor, pero pues yo trato de dejarlo libre pues, porque lo hago para que la gente lo vea. A Ujú. veces los productores se encierran tanto sus películas esperando una gran oportunidad que no dejan que nunca la gente vea sus películas. Pero es difícil también porque invertir en una película cuesta y están buscando retribuir ese dinero. Entonces es difícil. Pero digamos, lo que sí es fijo es ir a Patrimonio Fílmico, a la Cinemateca Distrital y ahí uno puede encontrar este tipo de películas. Pero falta todavía mucha distribución en el cine nacional especialmente. Demasiado, pero es que a mí sí me ha pasado y me han recomendado y demás, pero una vez he tenido que esperar a que salga, digamos, por ejemplo, en la Cinemateca o buscar, a veces es como si fuera algo prohibido, como si yo me siento como que, uy, estoy acá hackeando una película y yo digo, pero es un cine colombiano que es independiente y demás, pero pues es que hay que verlo, o sea, es importante saber qué se está haciendo en el país y más en este tema del cine. Pero sí, a veces lo que usted dice, profe, las mismas, pues, las mismas productoras, o bueno, no sé realmente qué pasa, si es tema de negocio, bueno, no sé, pero sí como que impiden que uno tenga acceso a ese contenido. Hay una mezcla de factores, porque por un lado están las productoras que están buscando hacer negocio, pero eso es entendible Sí, porque el cine es muy costoso. O sea, cuando ya uno está metido en el cine, uno se dice, uno se da cuenta, no, hacer una película barata le puede valer a uno 100 millones, 200 millones de pesos. Entonces no es como que hago una película de 200 millones y la pongo en internet para no ganar nada. claro. Hay que buscar cómo retribuirle. Pero es difícil porque a veces fallamos, todavía hay cosas en las que fallamos en el cine nacional y tampoco hay políticas claras desde lo público para apoyar esa industria, porque acá no hay industria. Para que una industria funcione, una película tendría que salir, recuperar toda la plata en tiquetes y hacer más plata todavía para que se hagan más películas. Acá la mayoría de películas no alcanzan a recuperar la inversión en las entradas, entonces se pasan un montón de tiempo tratando de recuperar esa plata y la gente no tiene oportunidad de verlas. Entonces creo Ujú. que ahí es donde el Estado podría tener un papel muy importante en ayudar a financiar esa distribución para que la gente conozca lo que se hace acá, porque hay cosas muy buenas. O sea, yo peleo mucho con la gente que habla mal del cine nacional, porque Es que es lo gente que que se habla del ve, cine profe. nacional mal es porque no conoce el cine Porque nacional. no saben, claro, porque ven es lo de Ago García, o que igual no es que esté mal, ¿no? ¿No? Obviamente respetarle el cine, pero pues obviamente es un cine diferente a lo que se hace pues de forma independiente. El cine independiente colombiano a mí también me parece muy bueno, hay cosas muy buenas, pero pues el problema ahí es ese, el acceso a la película, que no todo el mundo, por ejemplo, uno nunca va a ver un 25 de diciembre una película en las salas de cine de un cine independiente, por ejemplo, si no salen es como las comerciales. Las típicas, sí. Y falta Entonces, mucha publicidad también porque muchas veces sí salen, pero la gente no pero se entera o no se ujú, antoja. O también es que otro punto, por ejemplo, es el tema de los exhibidores, las distribuidoras, los exhibidores propiamente. Usted va a un cine de Colombia y encuentra 13 salas con Rápido y Furioso y por allá una con una película colombiana súper escondida y nadie ni se enteró de que había una película es verdad, colombiana. Entonces, complicado. es verdad. Profe, ya para terminar, no es que quiera terminar la charla, está buena, solo que ya como dije, la edición es complicada. Yo sé. No, profe, pues cuál sería como ese mensaje, uno de pronto para, digamos, estas futuras personas de pronto que se están, o como, digamos, como yo que nos estamos como introduciendo en este tema del audiovisual, y dos, pues a los que están empezando de pronto a estudiar cine o a hacer cine o como moviéndose por ese medio. Para mí es fundamental ver y hacer. Ujú, Ese es todo el aprender, ver y hacer. Hay que ver mucho para uno llenarse de referentes, saber qué tipo de cosas se pueden hacer.
Nadie saca nada totalmente original, nadie se va a inventar algo de ceros. Siempre estamos aprendiendo de otros. Y mezclamos lo que aprendemos de otros, no se trata de copiar a alguien, sino de mezclar lo que aprende de muchos para crear mi propia propuesta. Entonces, eso es una cosa importante, uno estar viendo, si quiero hacer cine, vea mucho cine, si quiero hacer audiovisual, pues vea mucho audiovisual, pero no solo eso, hay que escuchar mucha música, hay que leer muchos libros, hay que hablar con mucha gente, hay que viajar si es posible, nutrirse de cosas para tener que decir, algo que decir. A veces queremos hacer cosas, pero no sabemos qué queremos decir, y eso es más importante que nada. Eso es lo uno. Y lo otro es hacer. Hacer porque por más que uno lea libros, por más que usted diga, vea, ya me leí cómo es el triángulo de exposición y ya acá entendí que él hizo pero si usted no coge la cámara y lo hace, no va a aprender. Y hay que cometer errores y hay que evaluar. Digamos, yo con mis estudiantes hago un proceso siempre y es un proceso de autoevaluación, pero no es la autoevaluación de ¿cuánto le quiero poner chino? Póngase, Cinco. yo le pongo 5, le pongo 6. No es eso. Mis procesos de autoevaluación son más, evalúe su trabajo, trate de ver qué hizo bien y qué hizo mal. Y esas dos cosas son fundamentales. ¿Qué hizo bien? ¿Por qué? Porque a veces nos damos mucho palo. Entonces todo está mal, veo mi trabajo y todo es horrible y me doy palo. No, hay que reconocer, hay que aprender a reconocer en qué he avanzado. Vea, esto sí me salió bien esta vez. Esto lo logré aprender, esto no lo había hecho, esto lo descubrí por azar, pero lo aprendí. Entonces es muy importante reconocer el trabajo que uno lleva. Y también evaluar lo que está mal, pero no para darse palo, sino para saber que eso es una cosa a la que en una próxima ocasión tengo que estudiarla y mejorarla. Pero eso no lo puedo hacer si yo no estoy haciendo. Entonces para mí es fundamental hacer. Yo siempre en mis trabajos, es un ejercicio constante que hago. Yo siempre hago un trabajo y lo miro y digo, bueno, ¿qué me quedó bien? ¿Qué me quedó mal? Por ejemplo, en mis primeros trabajos, yo me acuerdo que el primero que hice, yo dije, uy, la fotografía, horrible, qué cosa tan horrible, todos esos planos todos expuestos, mal encuadrados. Entonces dije, voy a estudiar esto. Y el próximo corto que haga, voy a meterle toda la fotografía. Y eso hice y fue tan así que descuidé todo el sonido, lo hice prácticamente, me tocó rehacerle todo el sonido. Entonces en cámara me gustó mucho lo que quedó, pero el sonido horrible. Entonces dije, bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? Ya sé fotografía, ahora voy a aprender sonido y en el próximo trabajo trate de mejorar eso. Y eso es un ejercicio que sigo haciendo hasta hoy en día, porque pueden pasar todos los años que usted quiera, pero uno no puede dejar de aprender. Sí, es bueno, o a mí me pasa, yo también veo mucho mis videos, no tanto, hay muchas personas como que, el egocentrismo, está viendo su propio video y yo no. Bueno, sí, Todos lo hacemos, todos no lo hacemos. Pero sí, más allá de eso, a veces yo lo veo 2, 3 veces en la misma edición, uno ve el video 50.000 veces. Pero entonces es a lo que dice el profe, o sea, digamos, si uno no ve más, no es tanto como por admiración, sino es en término crítico, de decir, bueno, uy, acá mire, me equivoqué en tal parte, uy, le faltó corregirle tal, y siempre hay cosas por corregir para mí, siempre, 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 ningún trabajo es pues lo perfecto, obviamente hay unos mejores que otros, pero siempre hay algo que corregir, y sí, es chévere pues lo que dice el profe como de hacer, de precisamente siéntese a hacerlo, porque uno a mí a veces me pasa, yo estoy ahí pensando y me imagino cosas y voy a hacer esto y otro, pero cuando uno se sienta y lo hace, es totalmente diferente. Me pasó con la chica del podcast anterior, ella yo le dije, listo, haz un video así corto que ya tiene como un proceso de psicología, se llama psicovincular, y yo le dije, listo, explícame de qué se trata tu proceso, ¿sí? Tu proyecto. Y ella así hablando me lo explicó. Y cuando yo listo, vamos a encender la cámara y vas a decirle a la gente que pues, lo que me dijiste. Y, o sea, hicimos como unos 6 videos. Y entonces yo le decía a ella, ve que es que esto no es solo pongo la cámara, me siento y hablo, ya, listo, fácil. No, eso es de tiempo y cada corrija, vaya y vuelva a hacer. O a veces uno empieza a hacer algo y termina haciendo otra cosa. Entonces es bien complicado Sí, ese tema claro, pero igual también yo no creo que esté mal uno ver sus propias creaciones por placer, ¿no? O sea, claro, uno lo También, mira como también. crítico, pero pues también uno tiene derecho a sentirse orgulloso de lo que ha Sí, hecho, ¿cuál es ¿no? mi De video? gustarle. Yo Sí, probé lo cano, yo qué. yo he visto cosas mías hasta que ya me mamo de verlas, que yo nunca no quiero ver más esta mierda, pero me disfruto también porque uno se lucha mucho a hacer cualquier Claro. cosita, porque no me lo voy a disfrutar. El otro día con el último documental que hice, El viaje del agua, que este año estará circulando y sonando muy fuerte, Y ya acuérdense de mí. saben.
Y hace unas semanas tuvimos la oportunidad de proyectar en el Teatro SUA, que es el único y gran teatro de Soacha, y lo proyectamos 4 veces en un día. Y las 4 veces yo estaba, ver eso así en pantalla gigante, con buen sonido, un trabajo que le metimos tanto, no me importa que me digan que lo sentiste, lo que sea. Me luché este trabajo y me encanta verlo ahí. Profe, con la botella de vino, con la copa, yo lo hice. Ay, Bueno, nosotros, fue un equipo muy importante, no solo yo, obviamente. Profe, y ahora sí, ya, ¿verdad? Para terminar, pues, ¿cómo podemos encontrar su trabajo, precisamente esos proyectos que ha hecho, esos videos, de pronto esos documentales y demás, donde podríamos como verlos? Porque pues a mí también me llama la atención y conocerlos. Bueno, pues yo tengo mi trabajo muy regado como en distintas cosas. Entonces, por un lado, todo lo que es más como personal, más mío, lo encuentran como el Diablo Fu. El Diablo Fu. El Diablo Fu. El diablo. Bueno, el Diablo Fu es una palabra muisca y significa zorro. Entonces, ¿qué pasa? Había un dios en la cultura muisca que era Nencatacoa y a él le decían Fu, era el apodo de Nencatacoa. Entonces, ¿qué era Nencatacoa? Era el dios de los artistas, era el dios de la chicha, del baile, de los tejidos, ese era Fu. O sea, como un Dionisio en la mitología griega. Como el Dionisio Muisca, exactamente, como el Baco Muisca. Tenemos que hablar de eso. De hecho es, según los mitos, es quien se inventa el tejo, el turmequé. Y era un dios además que también yo tengo un cuento, que fue el cuento que me enamoró de ese personaje cuando era niño. Es el dios de la torpeza. Además, es un dios muy gracioso, es un dios muy chistoso. Entonces, a mí me gustaba mucho ese dios. Y bueno, a él le decían en Catacoa, pero cuando llegan los españoles, pues empiezan a ver un dios que es borracho, que le gusta el juego, que le gustan las artes. Entonces dijeron, este es un diablo. Entonces, cuando llegan a la colonia, empiezan a decirle el Diablo Fu. Y cambian los mitos de él, entonces aparece mitos, por ejemplo, como el día que el Diablo Fu se robó la campana de tal iglesia. Y existen esos mitos. Entonces, yo pues no soy indígena, pero amo toda la historia y la cultura muisca y he trabajado con la población muisca. Yo no me digo muisca, eso sí yo lo aclaro porque indígena, ¿quién es indígena? Pero, digamos, a partir de ahí, empecé también reconociendo que soy un mestizo, dije, pues el Diablo Fu representa muy bien el mestizaje, ¿no? Para mí, por lo menos desde donde yo me ubico. Entonces de ahí viene un poco la historia del Diablo Fu. Entonces me encuentran como el Diablo Fu, que es como mi nombre artístico, así pueden encontrar un poco en Facebook y en TikTok me encuentran como Nencatacoa Fu, en YouTube y en otras redes me encuentran como el Diablo Fu propiamente. De mis proyectos más personales. Está Soacha en Imágenes, que es la productora con la que yo he trabajado durante muchos años en el municipio de Soacha. Entonces, esa sí la encuentra como Soacha en Imágenes, Soacha con U. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, ahí encuentran todos los documentales que hemos hecho a lo largo de estos años. Y bueno, y también encuentran la Escuela Audiovisual por otro lado, y tengo otros proyectos por ahí regados por otros lados, el Informativo Colombiano, los Eutópicos, cositas que han quedado por ahí botadas en distintos lugares. Bueno, profe, hay harto por conocer ahí. Sí. Así nada, pues no siendo más, gracias pues por quedarse hasta el final. Igual acá pues aceptamos los me gusta, sé que les va a gustar mucho este episodio, está bien interesante, bien curioso. Y pues no siendo más, hasta la próxima. Sí, adiós. Muchas gracias.